Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Hoy, Ritual Iniciático fue presentado en sociedad oficialmente Sergio Massa como kirchnerista. Sí, hoy lo hicieron atravesar un ritual iniciático con mucho simbolismo. Ustedes saben que es muy incómodo para el núcleo duro kirchnerista, sumamente ideologizado y con prejuicios hacia Sergio Massa, que haya sido justamente Massa el elegido, el que se fue en 2013, el que traicionó, el que todos los traidores se van con Massa, el que significó el señor a desconfiar. Bueno, ese señor hoy fue bendecido. ¿De qué modo? Cristina de algún modo justificó la elección de Massa en un evento que tiene que ver con los famosos vuelos, tristes vuelos de la muerte. Había un avión que servía para los vuelos de la muerte que estaba operando en forma particular en Estados Unidos. El gobierno argentino fue a traer ese avión para unirlo a lo que sería, digamos, la memoria. Verdad, memoria y justicia. Vean ustedes entonces de qué modo Cristina justifica ante los organismos de derechos humanos y les presenta a Massa como aquel que también está interesado en esta bandera de los derechos humanos, diciendo, él fue el que trajo el avión. Vean. Es bueno la voluntad. Creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor, pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Pero si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Ahí tienen un elemento que es interesante. Fullero es una palabra del lunfardo. Si vos vas y averiguás, en realidad fullero es el que puede engañar en el juego de cartas. ¿Habrá querido decir el timbero, el que te ha puesto un asado a que lo puedo traer al avión en tal fecha? Salió fullero, salió del inconsciente. Eso que en realidad el kirchnerismo siempre piensa de Massa que, bueno, ¿es de confiar o no es de confiar? Hoy lo bendijo con este acto y le demostró a madres, abuelas, etcétera, estaba Estela Carlotto y otras figuras representativas de los organismos de derechos humanos, que él fue quien trajo el avión. Esa bandera, la bandera de los derechos humanos, a partir de ahora también es Sergio. No le teman, no es de la UCD, no es aquel que ustedes tenían prejuicios, ahora es uno nuestro. Trajo el avión. Y el otro elemento fundamental es la marcada de cancha. Si alguien cree que Sergio Massa, si saliera elegido presidente, el 11 de diciembre se saca el collar y la correa del kirchnerismo y arma un plan económico a piacere de él, con un plan de estabilización, tiene que saber que ese sueño no va a ser. Y no va a ser porque hoy, en esta ceremonia fundacional, Cristina, además de colocarse en el centro absoluto del sistema solar peronista, kirchnerista, se encargó de recordarle a Sergio Massa, que estaba al lado de él, cuál es el origen del mal mayor de la Argentina, según ella, la inflación. ¿Hay un plan de estabilización previsto para Massa presidente? No. Vean dónde ubica el problema de la inflación Cristina y cómo se lo hace saber a Sergio Massa, que está a centímetros de ella. Por favor. Antes de venir para acá, miro los portales y veo en Infobae una foto mía y de Cristalina. Digo, ¿qué hago con la Georgieva? ¿Yo qué hago con ella? Entonces me puse a leer. Digo, no puede ser, se equivocaron. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Cristina, no hoy. En cada acto, cuando se refiere al origen de la inflación, lo despega completamente del gasto y de lo fiscal. Cristina vuelve a decir, interpretando para el autor de la nota, que es Martín Canenguícer de Infobae, malinterpretando eso que dice ese texto, dice, el causante de la inflación es la rentabilidad
la acumulación de rentabilidad de las empresas, indicándole el camino a Sergio Massa, teléfono para vos. Tenés que ir por esa rentabilidad, tenés que ocuparte en esa dirección si querés resolver la inflación. Moraleja de todo este cuento, no será tan libre si es elegido presidente Sergio Tomás Massa. Todos dicen, o alguna parte cree que puede revelarse, que va a ser él, que tiene una personalidad distinta a la de Scioli o a la del propio Alberto Fernández. Ha sido totalmente condicionado Sergio Massa. Miren, se va a decir que el año que viene va a estar el gasoducto listo y que son 2.000 millones de dólares a favor de Argentina. Que va a haber, quizás no va a haber sequía y que ahí hay 15, 18.000, o sea, 20.000 millones de dólares, más el litio. Lo que se va a salir a vender en la campaña es que con esos 3 elementos y alguno más, pero más esto que se hacía, Argentina sale porque está creciendo. Lo que falta aquí es si Massa es capaz de enunciar un plan económico. ¿O es solo esto lo que tiene para mostrar? Atención, los que creen que nace un peronismo nuevo de renovación, presten mucha atención a lo que ocurrió hoy, porque hoy fue el contrato no escrito entre Cristina, controlando el espacio, y Sergio Massa. Vos vas a jugar, pero la línea de cal te la voy a marcar yo. Bienvenidos. Voy a saludar a Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Manu Jove estuvo en el acto en Lomas de Zamora. Te escuchamos. Dale. Manu. Sí. Hola. Bueno, Hola, Diego, ahora ¿cómo vamos estás? a tomar Efectivamente, contacto con estamos acá, la Manu. salida de dirigentes. Ahí. ¿Me escuchás, Diego? Perfectamente. Diego. Ahí está, ahora sí. Te decía, estamos en el momento ya de salida de los dirigentes. Los primeros que salieron, ustedes lo vieron a Sergio Massa en vivo. Pudimos tener algunas palabras de él. Antes había salido Kicillof, el gobernador, con un amplio operativo de seguridad. Quedan algunos por acá. Sergio Berni, veo acá muy cerca, que estuvo en la primera fila. Al lado de Malena Galmarini, por cierto, que salió después de Sergio Massa. Massa, como comentó en vivo, se fue para el ministerio. Malena Galmarini, la ahora candidata a intendenta de Tigre, más allá de titular de AISA. Pudimos tener un pequeño diálogo con ella. Lo que nos dijo Diego es que el guerrero descansó poco, que no tiene mucho tiempo para descansar, en referencia a esa foto que publicó el fin de semana de Sergio Massa, una vez anunciada su precandidatura presidencial. Y tuvimos acá este acto, como vos bien decías, de recibimiento para Sergio Massa en este sector político dentro del ex Frente Todos a Unión por la Patria, que pretende hacer desaparecer las internas a cielo abierto que teníamos hasta hace unas horas nada más. Oye, vos sabés que estaba planteado para este acto, Diego, antes de que se dé el acto inicial, el que vos repasabas con Cristina Kirchner como protagonista, que solamente hablen los locales, los anfitriones. Hablamos de Martín Insaurralde y Federico Termín. Y una vez que fueron llegando todas las figuras, Máximo Kirchner llegó temprano acá, no estuvo en Aeroparque, pero llegó muy temprano acá. Y una vez que estuvieron todas las figuras, hablamos también de Guado de Pedro, por supuesto Sergio Massa y el gobernador Kicillof, se planteó que iban a ser todos oradores en este acto y se iba a convertir, lo que vimos de alguna manera, en el primer acto oficial de Unión por la Patria, de esta lista de unidad, una lista de unidad rara, una lista de unidad que va a las PASO, pero lista de unidad al fin, porque sabemos que la candidatura de Juan Grabois es marginal en la estructura de este espacio político, pero se convirtió en este acto de lanzamiento. Bien. No solamente de Federico Termín, sino de la boleta completa. Estuvo también Juliana Di Tulio, estuvo Verónica Magario, la candidata a la actual vicegobernadora y quien acompaña a Kicillof nuevamente en esa boleta. Bien, gracias Manu. Y vamos a entrar en contacto con Andrés Malamud desde Lisboa. Andrés, ¿nos escuchás? Perfectamente, Diego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó en tu saber y entender? ¿Qué pasó hoy en Aeroparque y en Lomas de Zamora? Vos lo estás siguiendo más de cerca que yo. Lo que entiendo es que Cristina está dando rienda suelta a sus sentimientos, más que a sus estrategias. Las estrategias las desarrolló ayer, cuando terminó haciendo la lista de unidad que ella quería, con el candidato que ella quería, llenando la lista de legisladores como ella quería. Hoy lo que hizo fue descargarse. Esa es mi impresión. Lo de ayer fue estrategia, lo de hoy psicología. ¿Por qué? La estrategia fue porque consiguió su objetivo, que es desembarazarse de la derrota que ella prevé a nivel nacional
y llenar la Cámara de Diputados y el Senado con fieles para que condicionen al próximo presidente. Y lo de hoy, explícamelo vos. Bien, a ver, todo el mundo quiere charlar con Andrés. ¿Está ya? Sí, ¿qué haces, Andrés? Me quedé pensando que también ella tiene una necesidad de explicarle a su propia militancia por qué tienen que apoyar a Massa. Digamos, toda la explicación que dio es una interpretación personal, es la explicación que ella no dio cuando eligió a Alberto Fernández, que después trató de hablar del contexto internacional. Hoy habló también del contexto, dijo comprensión de texto y de contexto. Mi pregunta hacia vos es, ¿cómo va a ser el kirchnerismo un eje de campaña con un candidato que claramente representa otras cosas y no la identidad puramente kirchnerista? ¿Qué va a pasar con esos votantes que en la base, por lo menos hoy, dicen estar muy desencantados con esta decisión de Cristina Kirchner? Claro, es una excelente pregunta. La militancia te referís, más que al electorado, al que después van a apelar. ¿Qué va a pensar la militancia de este candidato que no es propio? Yo me imagino que lo van a esconder detrás de los candidatos propios. Van a hacer campaña por Kicillof como gobernador, van a hacer campaña por Guado como senador, y van a hacer campaña por sus 11 diputados sobre 15 en la provincia de Buenos Aires y los correspondientes en el resto del país. Y Massa será un candidato sitiado, como Alberto fue un presidente sitiado. La diferencia es que Alberto se dejó sitiar durante todo el mandato y solo hizo daño al final. Y Massa se va a revelar antes, si gana. Pero mi impresión es que la expectativa de Cristina es que esta no es una candidatura para ganar. Bien, yo quiero volver a eso, porque vos dijiste en el arranque de la conversación que Cristina cumplió su deseo de elegir a quien ella quería. ¿Vos decís que no quería que fuera Guado y sí quería que fuera Massa? Porque ella está intuyendo una derrota y le resulta más cómodo, voy a decirlo metafóricamente, sacrificar a Massa que a alguien propio como Guado. Mi impresión es que Cristina, siendo una gran lideresa política y una pésima gobernante, es consciente de sus límites. Y Guado no solo era peor candidato que Massa, sino que hubiera sido peor presidente para lo que Cristina quiere hacer. Porque Massa es capaz de hacer lo que Cristina cree necesario, pero profundamente perverso, lo que no le gusta. De hecho, hoy le dio una encomienda en función del análisis que el Fondo Monetario hace de la situación económica en Europa, de cómo los capitalistas se están llenando de plata mientras la gente sufre. Ese sigue siendo su análisis. ¿Para qué va a querer que Guado vaya a sufrir la candidatura y después, eventualmente, la presidencia, si lo que ella cree que hay que hacer, no se puede hacer? Pablo de León. A ver, me permito desafiar todo lo que están hablando. A mí me parece que hoy ella sale a decir todo esto y a contestar todo lo que se dijo en los medios el fin de semana porque le molestó que hablemos todos de que perdió poder, de que no puede imponer a su candidato, porque ella en 2015 no dudó en imponerlo a Scioli, más allá que nunca le cayó bien. No dudó en el 2019 de poner a Alberto con quien estaba peleado. Ahora ella primero dijo Guado y tuvo que rebobinar. Entonces me parece que hoy salió a explicar por qué lo puse a Massa, que yo puse a Máximo, que Guado va a ser senador, todas que yo criticando a Cafiero Tolosa, que van segundo y quinto en la lista de diputados nacionales. Entonces me parece que una Cristina muy débil políticamente sale a hacer lo que mejor sabe, que es discurso, ironía, todas cosas para que todos hablemos, pero que efectivamente, y por más que le moleste, perdió mucho poder. Pero si te entiendo bien, estás ratificando el argumento mío anterior, esto de que es una cuestión psicológica. Le dolió que esto se leyese como una pérdida de poder y por lo tanto está explicando por qué no lo es. Yo creo que no lo es. Creo que ella no tiene poder electoral, ella no puede ser electa presidenta. Y ella no puede nombrar a alguien que sea electo presidente. Ese poder no lo tiene porque la gente no lo vota. Por lo tanto, lo que hace es guarnecerse en la provincia de Buenos Aires y asegurarse de que en el Congreso los próximos legisladores sean de ella, para condicionar al presidente que viene. Y lo que estaba haciendo hoy es explotar, porque le reventó que no la entendieran. Es un problema de puro narcisismo. Bueno, hablando de características, de mentalidades, ¿qué suponés que tiene Massa en la cabeza? Digamos, si Cristina sabe que no gana el peronismo, kirchnerismo, ¿qué es lo que cree Massa que acepta esa candidatura? Y más que aceptarla, la deseó y la buscó, según se nos deja saber. Yo me acuerdo a fines de 2001, inicio del 2002, que Fidel Castro dijo, el que agarra el gobierno de Argentina en este momento tiene que estar loco. Y Duhalde fue y lo agarró. ¿Qué piensa un político en esa circunstancia, que tiene un país que se está incendiando, en el cual los márgenes de acción son mínimos, y vos lo sabés porque estás metido adentro? ¿Qué piensa? Piensa que él puede. Sí, piensan el complejo que de omnipotencia que necesitan los médicos, sobre todo los cirujanos, y los políticos, para hacerse cargo de algo que es
que está desahuciado, que vos ves que tiene poco destino, poco futuro, y sin embargo vos crees que podés y haces un esfuerzo por eso, porque te ves con posibilidades por encima del terreno. Y yo creo que él se cree en condiciones de pilotearla. Y es un apostador, siempre lo fue. Hoy vimos a Cristina trayendo a Massa casi en una ceremonia iniciática a dos agendas, una de derechos humanos, que fue novedoso ver a Massa como aquel que traía el avión, según Cristina, donde se hacían los vuelos con el cual se hacían los vuelos de la muerte. Y el otro tema fuerte es el que vos mencionabas, la agenda de que la excesiva rentabilidad de las empresas es la que provoca inflación. Se lo está diciendo a Massa, que se supone que no piensa eso. Bueno, al hombre de la embajada. Pero lo interesante es que usa los datos del Fondo Monetario. Ella está combatiendo el capital con el capital. Está usando lo que dicen el centro de poder contra el centro de poder. En realidad hay una disputa muy fuerte dentro del capital, porque está el complejo militar industrial de Estados Unidos confrontando contra Rusia y contra China, mientras los productores de iPhone, de Apple, de Tesla, yendo a China para pedir, por favor, sigamos haciendo negocios juntos. Los medios de producción y los medios de destrucción del capitalismo están enfrentados en este momento. Y Cristina hurga ahí porque ella tiene una lectura del mundo básica y superficial, pero tiene una lectura del mundo. Y trate de llevar a Massa para su rebaño. Sin ninguna expectativa, yo no creo que ella piense que Massa va a ser su presidente. Por eso lo elige. Creo que si pensara que puede ganar, no sería su candidato. Bueno, ahí hay un resumen de lo que vos pensás que es, bueno, desafiante. ¿Vos crees entonces que lo elige porque sabe que no gana? No es que lo elige porque los intendentes y los gobernadores le dicen lo queremos mucho a Guadito, pero Guadito no le dan los números. Sí, son ambas cosas. Ella quiere hacer la mejor elección posible, pensando que la mejor elección posible es quedar segunda. Ella no quiere quedar tercera, la aterroriza quedar tercera. Pero no quiere quedar primera si no es ella o alguien de ella. Así que la apuesta es quedar segunda, bien colocada, con alguien que no es propio. Y llenar de propios el resto del mundo. Veamos cómo afecta a Juntos por el Cambio, que sea Massa y no Guado. ¿Qué pensás? ¿Es mejor para Horacio Rodríguez Larreta? ¿Es mejor para Patricia Bullrich o indistinto? Empiezo pensándolo desde el lado de Massa. Creo entender que cerca de Massa piensan que les conviene competir contra Bullrich. Porque si Bullrich es la candidata en el balotaje, Massa se quedaría con todos los votos moderados y de centro, con todo lo que perdió Larreta, con todo lo que perdió Schiaretti y por supuesto con la izquierda kirchnerista. Es el cálculo que hicieron los alfonsinistas, la gente que estaba cerca de Alfonsín en el 89, pensaban que les convenía competir contra Menem. Creo que se equivocan. Porque si esta es una elección de tercios y Milei está fuera del balotaje, ese tercio está más cerca de Bullrich que de Massa. Pero esto es como ve Massa la elección. Él cree que le conviene competir contra alguien que esté radicalizado. Yo creo que ese puede ser su peor error. ¿Cómo se ve desde el otro lado? Sí. Creo que tienden a cometer los mismos errores. ¿En qué tienden sentido? a pensar que un candidato centrista les conviene. ¿Qué conviene? Si vos sos Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué querés? ¿Que vaya Guado o que vaya Massa? Y si sos Bullrich. Bullrich está, creo yo, satisfecho con cualquier escenario. Porque la avenida del medio está superpoblada. De repente está en Massa, está en Larreta, está Schiaretti, está lleno de gente ahí, que se están disputando los votos. Y ella lo único que necesita es recuperar lo que se llevó Milei. Lo está consiguiendo gracias a Milei. A medida que Milei se desinfla, Bullrich crece en ese lugar en el que está. Ella está en el medio del tablero político. Tiene los moderados de un lado y Milei del otro. Cualquiera que se desinfla, aporta para ella. Si en cualquier lugar hay superpoblación, aporta para ella. ¿Por qué los moderados aportan para ella y no para Larreta? Porque se dividen, porque están los votos divididos entre Larreta, Massa y Schiaretti. Mientras que ella dividió los votos con Milei. Milei se desinfla, ella gana. Los otros crecen, ella gana, porque entre los otros que crecen, los moderados, se sacan votos entre ellos, en la misma pecera. Y finalmente, entonces, y Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo ve que Massa, que también se supone, porque digamos, también uno ve el acto de hoy y lo kirchnerizan, si tiene algún viso de autonomía o de giro al centro Massa, Cristina se lo esmerila con este tipo de actos, con todo su derecho. Pero digamos, ¿cómo le viene a Horacio Rodríguez Larreta la presentación que el candidato sea Massa?
Mi impresión es que Larreta no tiene una estrategia, tiene un reflejo que es comprar. Se mueve y lo compra. Tanto es así que la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires es Espert-Houghton. Difícil imaginarse una fórmula más halcona, un tipo que propone meter bala y la del lideresa de los pañuelos celestes. La lista del 70% no está representada ahí. El 70% es la suma de los candidatos que presentan en todos lados, que son una masa amorfa, que finalmente termina descaracterizando la propuesta. No me parece haber una estrategia ahí. Hay un acto reflejo que es sumar a todo lo que se mueva. Y sumando todo lo que se mueve, te quedas quieto. Andrés Malamud, muchas gracias por charlar hoy con nosotros. Gracias a vos, Diego. Abrazo a todos. Muy bien, ahora la seguimos nosotros. Bien. Osvaldo Bazán. A mí hay un hecho que me horroriza más que nada y que me llama la atención que pasemos tan por alto, y es esto que vamos a tener que decirlo nosotros, porque quienes estaban ahí en el acto aplauden cualquier cosa, como vimos que Cristina dijo hay que apostar para ganar, y aplaudieron como si estuviera dando la fórmula del sentido de la vida. Usaron un símbolo tan doloroso, grave, como el avión de los vuelos de la muerte, para ponerlo de escenografía, para presentar una candidatura y hablar de su interna. No pueden hacer eso. Y tenemos que decir, no podemos seguir naturalizando estas cosas. No pueden poner el avión donde tiraban gente al río, el peor momento de la historia argentina, para usarlo para su problemita de la interna. La verdad, es asqueroso lo que hicieron, y que tenga el apoyo y el aplauso de las organizaciones de derechos humanos demuestra el bajísimo nivel que tienen esas organizaciones. Bueno, Madre de Plaza de Mayo se opuso. Y esto no es habitual, ¿eh? Madre de Plaza, que ya generó alguna diferencia, ¿se acuerdan del acto del 24? El 24 de marzo. Se opusieron, dijeron que había que fundir el avión y con ese metal armar una especie de pañuelo blanco gigante, porque era inaceptable usar el avión como símbolo. Eso es algo discutible. En Uruguay se está discutiendo el águila nazi del Graf Spee. Digo, puede ser una discusión, eso tiene que estar en un museo, no, pero usarlo como escenografía para una pequeña interna. Digo, qué falta de respeto a lo que nos pasó. No sé, me llama mucho la atención que pasa inadvertido. Es una más en la cantidad enorme de tropelías que hicieron. Bien, yo quiero recordarles que también durante el acto Cristina mencionó, comparó el Holocausto y el nazismo y dijo que había un inicio de negacionismo en Argentina e insinuó proponer que haya una ley que pene el negacionismo. ¿Lo escucharon? Sí, de hecho, una de las personas que habló a cargo de lo que es el Museo de Sexma y además el proyecto de la repatriación de este avión, pidió ella una ley. Y lo que hace Cristina es recoger el guante y decir esto. Porque ¿qué plantea Cristina? Bueno, hay una discusión sobre lo que pasó en la dictadura que en 2015 no se daba, pero ahora sí. Hasta 2015 no había negacionistas. Claro. No. Me fui yo y florece el negacionismo. Eso más negacionismo, hay que penarlo por ley. Más negacionismo que usar ese avión como escenografía. Eso es negacionismo. Eso es sacarle el valor doloroso e histórico que tiene ese avión. Eso es uso político. Sí, pero justamente eso es negar que sea importante. Bueno, podés tener eso ahí atrás como podés tener un ramo de flores, es lo mismo. Cristina tenía una urgencia que era, después del lío que fue todo el cierre, salir a blanquear que ella estaba apoyando eso. ¿Por qué? Porque el candidato de ella, en un hecho inédito, ella propone un candidato presidencial, el hijo de la generación diezmada, Guado de Pedro, y pocos días después tiene que salir a desarmar a partir del pedido de algunos gobernadores y también de algunos intendentes que decían, no llegamos, en las provincias no llegamos, vamos a hacer un papelón electoral. Entonces aparece Massa, que se había agachado un poquitito después de decir que era el candidato único, se agachó, esperó, fue hábil, claramente, si algo que no hay que negarle a Massa, que es absolutamente audaz, siguió operando, obviamente, para ser él. Entonces, Alberto Fernández, otra persona que fue y es un pésimo presidente, pero es un gran lobista, sabe negociar y terminó imponiendo un vicepresidente y 2 diputados nacionales. Cristina dice que no, que fue Máximo, que Agustín Rossi lo puso. No, la maldad de Cristina Kirchner hoy es decir algo que sí es cierto, es que la candidata primera, hubo varias opciones de vice por parte de Alberto Fernández. Una fue Victoria Tolosa Paz y fue bochada. Hubo otros, yo no sé los nombres porque lo mantuvieron bastante hermético, pero hubo otras opciones, entre ellas Agustín Rossi.
Que Máximo Kirchner venía hablando y teniendo un diálogo con Rossi por las listas y por unas cuestiones de Santa Fe, eso es cierto. Ahora, entra como vicepresidente por el acuerdo con Alberto Fernández. No es que es una decisión de Máximo Kirchner unilateral. Hoy fue muy dura. Pero mire, esto se llamaría rescatando al soldado Guado. Vean cómo lo cuidó, trató de reparar todo ese mal trago que le hicieron pasar a Guado de Pedro con su candidatura de 24 horas. A ver. Y le dije a Sergio, si hay una lista de unidad apoyada por gobernadores, por intendentes, porque nosotros no tenemos ningún problema, pero si hay paso, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido paso. Lo cuidó mucho, trató de reparar el daño a el hijo de la generación diezmada en un acto en sintonía con eso, ¿no? Sí. Está golpeado, ¿no? Se le veía la cara. Igual, Guado de Pedro, de todas las conversaciones del día jueves y viernes, cuando ya había grabado los spots con Mansur, él también participa. No es que se desayunó que iban a bajarlo como candidato. Él siempre estuvo sabía que estaban dándose estas conversaciones, y Cristina Kirchner, antes de todo eso, dice que su plan original era una lista de unidad. Es decir, Guado era su plan B. Yo quiero decir una cosa... No era más allá de que lo trató de endulzar y demás, porque fue un papelón lo que pasó. Si hubiera sido su plan A, lo hubiera anunciado hace mucho más tiempo. Posiblemente la que no estaba plenamente convencida de que era un candidato para ganar, o un candidato que convoca la unidad, era la propia Cristina Kirchner. Sí garantizaba una fidelidad que otros candidatos o incluso el propio Sergio Massa no le garantiza en esta circunstancia a su espacio, a su manera de construir el poder también, que es la que hemos visto dentro del kirchnerismo. ¿Qué significa que teniendo al lado al candidato diga, mi candidato era otro? ¿Sabés lo que significa que estamos naturalizando, vos que hablas de cosas que uno naturaliza o que se naturalizan? Que la dueña del espacio, y hoy se encargó de destacarlo, es Cristina, y el poder de Massa, aunque Massa crea que no, si fuera elegido, cosa que es difícil, va a ser un poder delegado. Va a ser Alberto Fernández o lo que hubiera sido Scioli. Lo dejó, digamos, si hay algo que pasó hoy, es que Cristina dijo, yo no suelto el bastón de mando, pero de ninguna manera voy a delegar. ¿Y qué crees que piensa Massa cuando al lado le dicen, vos no sos mi candidato? No le importa. Para mí hay dos cosas. Para mí hay dos cosas. Ella habla a la militancia porque entre ayer y hoy había un rum, perdón el término antiguo, entre la militancia por el tema de otra vez uno del centro derecha, otra vez un Alberto Fernández, otra vez un Scioli. Entonces, el tema de que esté Grabois habilitado a competir como presidente y vice y nada más, le contenía algunos ruidos. Entonces ella que sale a decir, no, mi candidato era Guado, pero mi candidato es Massa. Y a Massa no le importa, Ovaldo, porque Massa tiene un objeto de poder. Ahí voy, está Máximo. Un punto de partida más cercano al 2015 para que la Argentina recupere su rumbo, para que cuide sus recursos naturales, para que el litio parte se procese en Argentina y sus trabajadores ganen bien, que no se lleven a precio vil producto de la necesidad argentina, lo que la Argentina tiene en su tierra y la capacidad, digamos, que tiene nuestro pueblo de generar... es un pueblo que tiene una industria satelital, que tiene industria nuclear, tiene todas las capacidades. Somos poquitos, 46 millones, pero en el 8º país en extensión del mundo. Y creo que hay que recuperar el sentido de nación y, más importante aún, el de comunidad. Máximo, ¿estás por el cambio? ¿Estás en vivo? No, es un problema que analizarán ellos, no. ¿Estás en vivo? ¿Estás conforme con el cierre de listas? No, creo que es difícil, porque siempre algún compañero o compañera, hay mucha gente capaz. Y la verdad que si uno fuera por toda la gente que conoce capaz dentro, por lo menos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, no nos alcanza, digamos. Entonces creo que siempre después hay un poquito de tensión, pero hablando y charlando... Aguado, ¿cómo lo viste después de lo que pasó? Mira, recién cuando lo nombré, casi me emociono yo. No, es un gran compañero, es muy capaz y salió a caminar, a recorrer con plenas convicciones. Ha sufrido la Argentina Aguado muchas veces, sufrió la desaparición de sus padres,
estuvo en el 2001 en la plaza defendiendo a los argentinos y a las argentinas que no tienen trabajo, pero también a los ahorristas, un hombre comprometido con el destino de su patria, que mejora y que afronta cualquier dificultad que tienen para hablar con mucho tesón. ¿Costó la decisión de Guado? Bien, ahí estaba Máximo Kirchner. Esto es a la salida del acto en Loma de Zamora, donde, bueno, casi fue un lanzamiento, no de Federico Termín solamente intendente de Lomas, es el que va a reemplazar a Martín Insaurralde oficialmente, sino, yo les diría, de, hey, Massa es nuestro candidato, ahora es uno nuestro, no tengan, ya no es ministro de Economía, créanle, está con la bandera de los derechos humanos, eso fue el acto en Aeroparque, lo están, ¿saben qué? Lo están certificando, homologando. ¿Por qué? Porque lo que decía Pablo, porque es incómodo para la militancia otro candidato más que no es de pura cepa. Hoy tenía que haber una explicación en algunas redes, en algunos programas de radio, de que fundamentalmente le hablan al kirchnerismo, decir, bueno, no, pero Massa, pero está Grabois también, atento. Bueno, Cristina sale a decir, bueno, en un acto por los derechos humanos, un lugar en el cual Massa nunca está, el masismo nunca se dedicó a ese esquema, a decir, Massa es nuestro candidato. Lo trata de salvar a Guado porque a ella, la verdad, digo, como decimos que Cristina le pega a uno de los pocos que protege, a Kicillof le tiene una protección absoluta porque le cuidó la candidatura a la reelección tremenda, pero a Guado lo salió a cuidar. Y va a ser senador nacional así salgan segundos. Pero Massa claramente hoy sale y Massa tiene juego propio y esta es la desconfianza de Cristina. Le tiene miedo porque tiene claro Cristina, más allá de que Massa Máximo le blindó la lista de diputados pero y de senadores en la provincia. Mucho Máximo. Sí. Perdóname, no? Máximo no, Massa. Massa no. Dos diputados nacionales entrables nada más. Uno de los gremios que es propio de ella, los dos que le pidió Alberto Fernández, Cafiero y Tolosa, los demás son todos kirchneristas. 11 de 15 son de Cristina. Bien, por eso, los sueños independentistas que los venimos escuchando, que ya salen de Egipto los gobernadores, ya salen de Egipto los intendentes. Escuchamos tanta gente que se iba de Egipto y están ahí con la pirámide y la faraona, ¿eh? Bien, Lucía, tenías algo. Algo que mencionaba Pablo recién respecto a lo que Cristina le delimita finalmente a Massa, que poco le importa a Massa, claramente. Ella hoy también en una parte dijo, la persona que más votos del espacio tiene, hoy está proscripta. Lo que Cristina les está diciendo es, el espacio, el poder, los votos siguen siendo míos. También da la sensación que este planteo que tan explícitamente realiza Cristina Kirchner lo que viene a responder es a quienes creen que ella ha perdido ese caudal de poder o que es una Cristina debilitada esta. No le alcanzó el dedo único como en otras oportunidades, pero evidentemente todos han ido a consultar a ella para tomar esta decisión de la lista. Esta obra de teatro tiene un chivo expiatorio, es Alberto Fernández. Alberto Fernández hoy recibió la paliza verbal de parte de Cristina más fuerte de los últimos tiempos. Vean. Como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad muy graves. Cuando veo por ahí a la oposición también responsable del endeudamiento y de la traída acá al fondo, pelearse entre dos listas para ver quién mete más bala o quién saca más derecho o quién ajusta más, digo, no es ni para decirles que son malos ni buenos, qué necios. Ni malos ni buenos, necios. Tenemos un problema de necedad, de no advertir lo que pasa en el país y lo que el país necesita. Por eso sostenía que era necesaria una lista unida. Pero bueno, y quiero ser absolutamente sincera y hablar sin pelos en la lengua, porque ustedes ya me conocen, no soy de andar con eufemismos. Bueno, el presidente de la Nación y presidente de nuestro partido, se embanderó en hacer paso. Y hasta el viernes, yo les dije a ustedes varias veces lo de la comprensión de texto, ¿no? Quiero que entiendan también la comprensión de contexto. Hay comprensión de texto cuando uno lee y hay comprensión de contexto cuando uno mira la sociedad y el momento político en el que está. Bien, está Manu Jove, te escuchamos.
Hola Diego, bueno, recién lo escuchaban a Máximo Kirchner, tuvimos la posibilidad de escucharlo un fragmento en vivo, hay otros fragmentos para escuchar, vinculados a lo que ustedes venían hablando sobre esa negociación de las fórmulas, cuánto o cuánto no participó Máximo Kirchner, en breve lo vamos a escuchar, que fue el primero en llegar, Diego, acá a este acto muy temprano, que no estuvo en Aeroparque, me comentaban algo de Aeroparque, de ese acto que tuvo a Cristina como gran protagonista, esa especie de recibimiento para Sergio Massa de parte del kirchnerismo, que es que empezó el acto con un saludo a Alberto Fernández. Todos los testigos me dicen, la cara de Cristina en ese video, en ese saludo a Alberto Fernández, denotaba, bueno, lo que pasó después en su exposición, en la exposición de Cristina. Acá queda todavía el ministro, bueno, claro, el jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, se fue hace un ratito, lo decíamos, Malena Galmarini, un acto que tuvo, por sobre todas las cosas, Diego, abrazos. Se abrazaron hasta lo que no podían abrazarse en el escenario, porque cada uno de los oradores pasaba al frente, nombraba a cada uno de los otros ahora integrantes de la boleta de Unión por la Patria y cerraba con un abrazo. Eso sucedió en cada una de las exposiciones acá que abrió Martín Insaurralde y que cerró Sergio Massa, también el primero en irse. Ustedes lo vieron, lo vimos, lo compartimos en vivo, empieza ya a desagotar, pero queda claro que el mensaje, incluso de todo el mundo que te cruzas acá, es, bueno, la diferencia ya están, por lo menos entre estos sectores, y si las hubo el último fin de semana por las negociaciones del cierre de listas, ahora mirar para adelante, ahora concentrarse en lo que viene, que es la campaña, y que formalmente para Unión por la Patria empezó hoy, Diego. Muchas gracias, Manu. Bien, porque cuando salís de la televisión y salís de los actos y salís del Aeroparque, hay ahí una vida que tiene inflación, que no tiene dólares, que los precios aumentan, que veremos de cuánto es la inflación el mes que viene, a mitad de mes, cuando se publica el INDEC, y cuánto INDEC dependiente va a ser Sergio Massa, porque ahora quedó soldado, atado a la marcha de la economía. Lo que haga Massa ya no es para el... Si él tiene alguna esperanza real de ser electo, va a tener que mejorar, pero brutalmente, los números de la economía, porque así es muy difícil pensar en un presidente que además ya hace un año está sobre el sillón de economía. No es que está hace un mes y no se le puede adjudicar, hace un año. Y yo insisto con lo que mencioné en la apertura del programa. Hoy, no inocentemente, Cristina mostró un artículo que relacionaba, según ella, según el autor de la nota, Martín Caneguiser, fue una mala interpretación, según el cual el fondo reparaba en cuánto habían ganado, cuánta rentabilidad tenían las empresas y que esa era la causa de la inflación. Lo digo porque es una marcada de cancha al marco económico conceptual que podría tener Massa de parte de Cristina. Es decir, Massa no tiene vía libre para pensar en un plan porque Cristina no cree ni que el déficit sea el problema, ni la madre de todas las batallas, ni que la inflación tenga su origen en el gasto público. Es fundamental ese concepto para ver si Massa tendría o no la aspiración de tener un plan económico distinto a lo que hace, en donde fue emparchando, fue llevando, fue haciendo cosas, pero no equilibró la economía. Se lo preguntarán seguramente en el Fondo Internacional, Monetario Internacional a Massa. Digo, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Pensás otra cosa? Digo, la verdad que está en un lugar difícil. Bueno, y quiero meterme en un tema que, yo quiero ser sincero, es bastante urticante. Diga. Que es la existencia del Parlasur. Sí. Jessica, ¿vos podés darnos una pequeña clase de el Parlasur para principiantes? ¿Qué es? Sí. ¿Qué propósito tiene? Antes de que todos pensemos que es una especie de aguantadero para la política. Y soy duro y transversalmente, pero ¿para qué es el Parlasur? Bueno, el Parlasur es un organismo legislativo en el ámbito del Mercosur, es decir, cada uno de los países que integran el Mercosur, entre ellos Argentina, tiene participación en este organismo que fue pensado como el Parlamento Europeo. Hay una enorme diferencia entre la Unión Europea y el Parlasur porque básicamente no es esto realmente una unión aduanera con una única moneda, es decir, no somos la Unión Europea. Entonces, se pusieron en marcha distintos ámbitos y mecanismos que son como una especie de gran como si. Es decir, este Parlasur tiene legisladores que en el caso de Argentina, a partir de una ley del año 2014, cuando estaba Cristina Kirchner, se decidió que se eligieran de manera directa
y que esos diputados, que en esta elección también se van a elegir y son 43, integren tiempo completo ese Parlasur, que es un organismo que lo que hace es producir dictámenes, recomendaciones, pero no tiene un poder vinculante. ¿Qué logró el Parlasur para la vida cotidiana? Bueno, el Parlasur lo que pasa es que nunca llegó a funcionar, porque su funcionamiento empezó a ser de manera escalonada, nunca, digamos, produjo leyes, porque no tienen... No tiene ese poder. No tiene ese poder. Esto es en etapas y está previsto que, no sé, los próximos 10 años tenga una integración más plena. Pero mientras hay un montón de gente participando países, y no es ad honorem. No, el tema con Argentina es el siguiente. Yo mencionaba esta ley del 2014 que lo que crea es que se hace una elección directa, es decir, en la boleta con una elección presidencial hay una categoría que es legislador o diputado del Parlasur, que cobra lo mismo que un diputado o senador nacional en el ámbito del Congreso de la Nación, es decir, hoy alrededor de unos 700.000 pesos. La gran elección que nosotros conocimos, el tema del Parlasur, fue en el 2015, cuando, por ejemplo, estaban Milagro Sala, José López como los candidatos, es decir, había unos nombres que la primera discusión que se generó, Alperovich, la primera discusión que se generó ahí era no solo por las dietas, sino por los fueros. Porque ¿El lo que Parlasur da fueros? Claro. No se sabe bien para qué sirve, pero fueros te da. Fueros. Sí, pero eso, las dos cosas se judicializaron. El tema de los fueros con el planteo de inconstitucionalidad, por eso Milagro Sala fue presa, por eso José López fue preso y demás, eso se zanjó. Y el tema de las dietas también. Lo que pasó fue que tuvo idas y vueltas el tema de las dietas y ahora lo último que resolvió la Cámara es reconocerle a un diputado kirchnerista que se fue a quejar y que está reclamando, Macri dejó de pagar esto, entonces está reclamando que le paguen todo para atrás y no se sabe ahora qué es lo que va a pasar, porque lo que hizo el Ministerio del Interior para esta convocatoria de elecciones es decir, yo tengo una ley vigente, tengo que llamar, porque lo de Macri fue una decisión administrativa y en todo este tiempo el Congreso no dio marcha atrás con esto. Entonces ahora vamos a ver que... Hay una pelota de retroactivos de gente haciendo la cola para cobrar todo el retroactivo de 4 años de unos 8 millones cada uno. Sin un fallo. Por legislador. Cada uno, claro. Sí. Pero donde haya un fallo que, por ejemplo, hipotéticamente le responda favorablemente a este diputado kirchnerista, eso sienta jurisprudencia y ya está, y van a ir todos a reclamar detrás. Bien, hay algunos matices. Por ejemplo, Lita Carrió, que va al Parlasur, ya dijo que ella donaría su sueldo entero, etcétera. Que no quiere la plata. Es como el sorteo de Milei, la plata del Estado sale igual. Bien, veamos la lista, no es que Pablo de León, el gasto, para que ustedes vean el Parlasur. Vamos a ver la lista, algunos destacados del Unión por la Patria y también de Juntos por el Cambio, que tiene 2 listas. Primero veamos Unión por la Patria. ¿Quién va a encabezar por pedido expreso de Cristina Kirchner? Teresa Parodi, la folclorista que fue ministra de Cultura. Apurate. Bueno, ella es una de las que está en esta lista. También Victoria Donda, la ex diputada, la ex titular del INADI, hoy con cargo en la provincia de Buenos Aires, también está en la lista nacional del Parlasur. Y Cecilia Nicolini, quinta en la lista nacional, la ex funcionaria de Alberto Fernández en todos temas múltiples, como traducción del ruso al inglés. Bien, esto es de parte del oficialismo. Del oficialismo. Algunos de los nombres, son 43 bancas que se reparten. Veamos Juntos por el Cambio, que tiene 2 listas. La que responde al esquema de Larreta es Elisa Carrió, que figura ahí en primer lugar para ir al Parlasur. Ella dijo que va a donar al Garraham, ¿no? Brandoni. Bueno, no sabemos los demás qué van a hacer. Luis Brandoni es el que encabeza la lista nacional por Patricia Bullrich. Seguimos. Y Federico Andajasi también por el esquema de Patricia Bullrich, pero en este caso cada distrito, como explicaba Jessica, va con sus candidatos. Andajasi va a ser el candidato, el principal candidato de Patricia Bullrich al Parlasur por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué decirles, no? Un mundo de sensaciones cantaría algo, porque la verdad que no se entiende exactamente bien, y esto no es un comentario antipolítica ni nada por el estilo, pero bueno, cuando en época de vaca flaca, bueno, ahí se cuentan las costillas. Es que no sirve, perdón, pero no sirve para nada el Parlasur como está ahora. O sea, no funciona, no produce nada. No. Es más, un dato. Los diputados por parte de Argentina que están hoy tienen sus mandatos prorrogados por una decisión
que están flojos de papeles, por decirlo de alguna manera. O sea, no está funcionando bien, no produce nada, no hay normas que se dictan, no trae ningún beneficio. Si uno entra a las noticias y a las actividades que genera son lucha contra el hambre, foros por los amigos de no sé qué, observatorios. Es decir, eso no se traduce en ninguna acción concreta para ninguno de los países. Y agreguemos que están obligados a tener una reunión por mes que no la tienen. Y agreguemos que sesionan en Montevideo, Uruguay, con lo cual claro. eso significa gastos de viático, de traslado, otras cosas que están sumadas. Hubo una declaración hoy de Horacio Rodríguez Larreta que le preguntaron, fue en Mitre, que le preguntaron sobre el Parlasur y dijo, yo no continuaría con esto. ¿Cómo es? No, primero no sabía exactamente cómo estaba la situación de que se cobraba, no se cobraba, qué gasto tenía, que se había judicializado. Dijo, uy, no sabía bien porque se le cuestionó básicamente que Juntos por el Cambio completó toda esta categoría de candidatos y no planteó una objeción para esta elección. ¿Porque podrían haberse presentado? Sí, podría. Vos podés decir, mira, Juntos por el Cambio no presenta a nadie, no presenta de acuerdo con lista de buena fe. ¿Y qué pasaba? Sería una buena idea. Nada, no convalidás esa estructura. La boleta larga va a ser presidente, después sigue Parlasur, para la importancia que va a tener el Parlasur. O sea, vas a tener en una lista a Massa y después a Teresa Parodi. Teresa Parodi. Bueno, pero pará. Permítame, ahí voy con Pablo. Manu Jove, te escuchamos. Diego, los venía escuchando atentamente hace un rato cuando recopilaban lo que dijo Cristina hoy en este intento de mostrarse fuerte después de lo que pasó, a pesar de las negociaciones que hubo en la que planteamos que quedó corrida. Bueno, ella habló de que que fue Máximo quien postuló de alguna manera a Rossi. Antes de escucharlo en vivo, hablamos brevemente con el candidato a diputado también de Unión por la Patria, y nos sacó la duda si fue él el que postuló a Rossi para la fórmula con Sergio Massa. Si quieren lo escuchamos. Dale. Máximo, ¿lo propusiste vos a Rossi para la fórmula? ¿Cómo se planteó? No, fue en una charla de decir, bueno, pensemos, cuando se empieza a pensar, creo que todos aportan nombres, y aparte yo ya venía hablando con Agustín, así que creo que aparte ha sido jefe de bloque tanto tiempo de Néstor y de Cristina, y incluso fue mi jefe de bloque entre el 2017 y el 2019. Obviamente que hemos tenido diferencias, pero es sana también la diferencia y el debate interno, siempre y cuando sea para mejorar la calidad de vida de la gente, Máximo, y no para ver qué hace un dirigente o dónde va un dirigente. ¿Qué le decís a la... O sea, es un poco nuestro, dice Máximo. Es kirchnerista, hubo una pelea por las candidaturas en el 2021 en Santa Fe, se enfrentó a Cristina, pero no le cuenten ese gol a Alberto Fernández. No puso él el vice, medio que lo pusimos nosotros. Tenías que decir sí, Manu. En una ocasión todos tiran nombres, no lo nombra directamente. No lo nombra, por supuesto que sí, Diego, por supuesto que sí. Tal es así que ni siquiera lo nombra, lo que te planteaba Alberto Fernández. Dice, todos tiran nombres, entre esos todos está el presidente. El propio Rossi reconoció el fin de semana, creo que hablando con Pablo en la radio, que fue Alberto quien lo llamó para plantearle la posibilidad de ser el vice de Massa, y que él aceptó a partir del llamado de Alberto. Bueno, acá Máximo también aclara que no fue él quien lo propuso a Rossi para la fórmula. Pero verá que tenemos a alguien que es humilde. En los medios descubrimos un humilde en los medios de comunicación. Pero si Manu Jove lo dice a la perfección... y te haces el pollito mojado. Decí. Manu Jove cuenta, el Rossi dice eso, que el presidente fue el que lo llamó, porque Rossi había recibido antes la oferta de Daniel Scioli de ser su vicepresidente. ¿Qué le dijo? No le contestó ni que sí ni que no. No le dio el sí, que sería lo lógico, porque eran los candidatos del lado de Alberto. Cuando lo llama el presidente y le dice, vamos a bajar la lista de Daniel, ¿querés ser el vice de Sergio? Le dijo inmediatamente que sí, como bien contaba Manu Jove. Bien, en un contexto muy malo de un cuarto gobierno kirchnerista muy complicado y con muy pocos resultados o nulos, hay una disputa por escribir la historia. ¿Quién armó esta fórmula? Alberto Fernández no mojó, eso es lo que están tratando de decir. Muy enojados, chivo expiatorio, no es el chivo Rossi, es Alberto Fernández, no Manu. Efectivamente, un Rossi que lo comentaban recién,
la semana pasada tenía con algunos acercamientos a este sector, por lo menos en cuanto a diálogos. Eso es lo que marca Cristina y lo reconoce el propio Kirchner. Por ejemplo, el jueves en ese lanzamiento fallido, frustrado de Scioli contra los Zapaz no estuvo. Estaba la primera plana de el, entre comillas, albertismo, si es que existe el término, digo, Aníbal Fernández, Santiago Cafiero, etcétera. No estuvo Rossi, que estaba coqueteando con esa posibilidad y que, como reconoce acá Máximo Kirchner, hubo otros nombres, y cito el textual, de Máximo, que lo propusieron al ahora jefe de gabinete de Alberto Fernández. Manu, muchísimas gracias. Va a ser presidente de la Nación, no se olviden. Bueno, vamos a hacer una tanda nosotros. Vamos, tanda, por favor. Muy bien, está con nosotros Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Vamos al Chaco. Al crimen de Cecilia hoy fue un día importante. ¿Por qué? Es un día clave por dos cuestiones principalmente. La primera tiene que ver con que hoy se supo que los forenses chaqueños dicen que los restos de huesos que se encontraron en el río Tragaradero, junto a un dije que usaba siempre Cecilia, son restos humanos, son restos de huesos de una persona. Para Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Cecilia, no hay dudas de que son los huesos de Cecilia los que encontraron los investigadores. Por eso decimos que se dio un paso muy importante en la investigación. Aún falta que los forenses cordobeses que van a colaborar en la investigación lleguen mañana a Resistencia y también hagan su trabajo. Pero los del Chaco ya dicen que son restos humanos los que se encontraron, con lo cual se está ratificando en principio una cuestión trágica, que es que los investigadores ya tienen los restos de Cecilia ubicados y que esos restos encajan en la declaración de uno de los imputados, de Gustavo Obregón, el chofer del clan Sena. ¿Y por qué decimos que es un día clave? Porque en este momento está declarando, como imputada también, la esposa de Gustavo Obregón, la esposa de este chofer del clan Sena. Esta mujer, Fabiana González, era la custodio, la mano derecha de Marcela Acuña, de la suegra de Cecilia, la esposa de Merenciano Sena. Esta mujer que tanto sabe, porque estaba pegada a Marcela Acuña todo el tiempo, dijo: quiero declarar, quiero ampliar mi declaración indagatoria. Está en este momento ante los fiscales, Diego. La especulación que hay alrededor de este pedido de ampliación de declaración es que ante la inminencia del pedido de los fiscales para que los 7 detenidos sean procesados con prisión preventiva, quiere hablar a ver si mejora su situación. Por ejemplo, si le cambian la calificación que tiene en este momento, que es partícipe necesario del homicidio, una pena en expectativa de prisión perpetua tiene esta calificación, a encubrimiento, a una situación menor. ¿Qué tiene que dar a cambio? Contar lo que escuchó, lo que vio y lo que sabe. Por eso hay tanto revuelo alrededor de la declaración de esta mujer. Hay una frase que habitualmente se escucha, que si no hay cuerpo no hay crimen, o si no hay sangre no hay crimen. Incluso creo que lo dijo alguno de los abogados de los imputados. Que haya aparecido el dije y algún otro objeto, ropa de Cecilia, ¿ya eso es suficiente para la justicia para comprobar que fue asesinada, o se necesita, todo es feo de decir, el cuerpo o alguna parte? Diego, no es verdad que la justicia necesite de un cuerpo para probar un asesinato. Esto, sobre todo en la Argentina, con la experiencia tremenda que tenemos de los desaparecidos, ni que hablar. Pero en casos de la justicia ordinaria también se ha logrado probar un homicidio. Lo escuchamos en boca de un afamado abogado que de los imputados, por supuesto interesado, pero digo, chequeo esta información. Sí, y también lo hemos escuchado de uno de los abogados pretendidamente querellantes, en boca de Miguel Ángel Pierri, lo ha dicho, y es una barbaridad. Sin ir más lejos, el caso de Erika Soriano, que estaba embarazada cuando su pareja, Daniel Lagostena, la mató, la hizo desaparecer. Se ha probado el homicidio sin necesidad del cuerpo. En este caso se podría probar sin el cuerpo. Estoy hablando de Cecilia, pero acá ya tienen elementos que van más allá. Ya tienen los objetos de Cecilia, que aparecieron quemados en el lugar donde el chofer de los Sena dijo que los iban a encontrar, y además hay restos óseos. A esta hora los forenses chaqueños están diciendo son restos de una persona, son restos de dedos de una persona. A ese punto los han identificado. Mañana van a ir los forenses cordobeses, pero ya el abogado de la familia de Cecilia, Fernando Burlando, está diciendo: para nosotros son los restos de Cecilia. O sea, ya el debate ha quedado zanjado en este caso. Ni siquiera hace falta darlo, porque todo indica que la justicia va a tener el cuerpo de la víctima. En un rato
vamos a continuar con este crimen terrible de Cecilia, con mucho más sobre eso. Si ustedes me permiten, quiero hablar de otro tema. Hace un rato hablamos del Parlasur y de que para qué sirve ese organismo. Bueno, yo les quiero contar sobre la ley de alquileres, que está en el Congreso. No voy a ser transversal acá porque lo está frenando el gobierno y un sector del gobierno. Hace 3 años, se cumplen 3 años de la ley de alquileres, que es una desgracia para quienes quieren alquilar y para quienes tienen una propiedad ponerla en alquiler. Nunca se vio un mercado tan roto como actualmente. Incluso habían propuesto y anunciado que le iban a arreglar, la iban a meter a la ley en el taller, admitiendo que estaba mal y que entonces eso iba a facilitar las cosas. Eso no pasó. Sigue como está la ley de alquileres, arruinándole la vida, enquilombándole la vida a los argentinos. Damián Dipache, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué números tenés para contar cuál es la situación? Mirá lo que traje. Traje muchísimos números, muchísimos datos de efectivamente qué es lo que generó la ley de alquileres en tantos propietarios como inquilinos, ¿no? Y la realidad que hace 3 años, cuando se sancionó la ley de alquileres, lo primero que tenés que ver es por qué cayó el nivel de oferta en alquiler. Entonces, el primer dato es, los propietarios empezaron a ver que quedaron desfasados frente a la inflación, que un contrato de 3 años es enorme, que una inflación que se aceleró tanto, que se actualice cada 1 año, es un plazo muy pero muy elevado, y que efectivamente encima los que hicieron el contrato en el medio de la pandemia tuvieron un valor muy bajo, por lo cual hoy ese precio, cuando se vuelve a actualizar, efectivamente es muy elevado. Esos son los datos, digamos, de situación. Ahora hice el siguiente análisis. Mirá, del año 2011 al 2020, sin ley de alquileres, la variación del precio de alquiler fue de 1.125% acumulado. Precio promedio del alquiler en... ¿De cuándo a cuándo? Desde 2011 al 2020, sin la ley de alquileres. El aumento fue de 1.125%. La inflación del periodo fue de 1.574%. Es decir, los alquileres aumentaron menos que la inflación del periodo, sin la ley de alquileres. Me hice el análisis de qué pasó con la ley de alquileres. Del 2020 a junio de 2023, la inflación acumulada fue del 470%. Y los alquileres aumentaron 595%, es decir, casi 600%. Es decir, con la ley de alquileres, el precio del alquiler estuvo por encima de la inflación acumulada. O sea, quisieron apretar un resorte. Ese es el efecto. Apretando un resorte. Yo le gano al resorte. Mira vos cómo aprieto y contengo y le doy una mano a la gente que necesita alquilar. Bueno, hicieron todo lo contrario. ¿Cayó la oferta? Bueno, ¿Eso hizo subir los precios también? Claro, cayó. Digo porque yo estuve buscando y no había nada, y todo era en dólares. Claro, ¿cuáles son, por afuera de toda ¿cuáles son, creo, no, los efectos quizás subestimados por todo el arco político respecto de la ley de alquileres? El primero, retiro de las propiedades del alquiler. O sea, lo primero fue, a medida que se iban venciendo los contratos, retiro la propiedad del mercado del alquiler. Hoy se calcula que en junio vencen 12.000 contratos y el 40% no se va a renovar. O sea, se vencen los 3 años de la ley de alquileres. Es decir, si yo estuve en la ley de alquileres, efectivamente no lo voy a renovar. Y se comienza a ver un efecto, no para todas las propiedades, pero sí para un sector de las propiedades, que es el efecto que yo llamo Airbnb. O sea, bueno, el temporario. Sí, sí. Y sí. O el negro. Vamos, te invito formalmente y gentilmente, vamos a hacer el contrato en negro. Es decir, el Estado por controlar se va perdiendo un montón, miles de contratos de gente que dice, lo hacemos por abajo de la mesa. Totalmente. Porque es imposible declarar esto. Es riesgoso también para quien alquila, ¿no? Igual pero es la interpretación, Osvaldo, cuando se regula algo tanto y la gente queda tan apretada, digamos, no tiene otra. Estás perjudicando a todo el mundo. Y al Estado también. Pero siempre estuvo el mercado de alquileres en su gran mayoría en negro. Me parece que ahora se suma que si lo querés hacer con un contrato, claro, ahora ni no le conviene a nadie, ni al inquilino ni al locatario, y muchos locatarios se van a Airbnb a alquilar en dólares. Exactamente. Yo no sé si pudimos armar una placa que armé sobre qué pasa con el alquiler local y el alquiler... Ahí está, mirá. A vos te hacen todos los deberes, Dipache, mirá. Ponete, ahí dice 64.581 pesos. Eso es en junio de 2022. Y vos decís, ¿cómo puede ser que un alquiler de 2 ambientes esté en ese valor? Bueno, claro, porque justamente actualiza ahora, que sería una actualización de casi 140.000 pesos por la inflación, ¿se entiende? Bueno, quedó re desactualizado. Ahora vos fíjate, anualmente tuvo una renta anual de 774.000 pesos, un año el departamento en alquiler. ¿Qué pasa si lo alquiló en forma temporaria?
Bueno, obtiene una renta en 200 días del año, ese es el cálculo que se hizo en este informe, de $271 mensuales, lo cual te da $2.441 anuales, y al tipo de cambio paralelo te da una renta mayor de casi 1.200.000 pesos. Y fíjate que el recupero de una inversión de un departamento de 130.000 años, de 130.000 dólares. años pienso que estaremos muertos. No te quiero joder la vida. De 130.000 dólares. Con alquiler mensual en el mercado local te tardaría más de 70 años. Y con el alquiler temporario, que tampoco es un rendimiento enorme, 53 años en el retorno de la inversión. La realidad que es una ley que efectivamente está generando 3 daños colaterales además. El primero es que cayó el valor del metro cuadrado de esa oferta. Porque si bien está publicado que hoy el valor medio está en los $2.174 y llegó a estar en 2.775, no es real. Porque es el dato de pizarra, es el dato que vos ves en la inmobiliaria. Para poder venderlo tenés que bajar quizás un 20, un 30% el valor de ese metro cuadrado para efectivamente que se haga efectivo en operación. ¿Bien? Pero además de que bajó el valor del metro cuadrado... ¿Por qué? Explica por qué bajó el metro porque hay cuadrado. mucha oferta y no hay demanda. Porque nadie Porque no, la gente que tiene para alquilar y no lo puede alquilar, tiene el reloj que le corre de las expensas, de los gastos fijos, en un momento se hace una pelota de plata y, bueno, nada, sacárselo de encima y empieza a bajar el precio. Y aún así no tiene comprador muchas veces. Exactamente, no tiene comprador. Por eso está bajando el precio, porque por más que lo quiera poner en venta, no tiene comprador. Por eso muchos dijeron, bueno, lo saco de la venta y lo pongo en alquiler temporario, que por lo menos me da una renta mayor. Y tengo menor riesgo porque lo alquilo por una semana, lo alquilo por días. Entonces el riesgo es menor y el nivel de renta es mayor. Ahora, ¿cuál es el otro efecto colateral que está generando la ley de alquileres? Bueno, que el stock de departamentos también en alquiler ha caído a tal nivel que efectivamente en la ciudad de Buenos Aires a la fecha pasó de 20.000 inmuebles en alquiler en la ciudad de Buenos Aires a solamente 1.500. Y hay barrios donde directamente no hay oferta. Directamente. El otro día apareció, es como si yo no estuviera en las noticias. El otro día vi en las noticias que antes de gente que reservaba sin ver el departamento. Sí, hay muchísimo. Te lo seño igual, pero si no lo viste, no importa. Como no hay, yo lo hice, ¿eh? ¿Vos hiciste eso? Contá a la cámara la experiencia de enseñar a ciegas. En vez de citas ciegas, es alquiler a ciegas. ¿Cómo es? Vos empezás a ver los avisos y cuando mandás la consulta o querés llamar, ya el departamento no está más en alquiler. Entonces, lo que tenés que hacer es directamente reservarlo, viendo la foto. Porque si esperás ir a verlo, el departamento desaparece. Pero aparte, Rolo, en la búsqueda que vos decís, generalmente también hay videos. Entonces vos haces una mirada con el video, mirás las fotos. Igual te digo que hay diferencia. No, pero claro, porque con el gran angular que te lo toman, pero vos ves un videíto y decidís. Si en Tinder te engañan, imagínate lo que es. No sé, eso sabrás vos, Diego, pero digo, yo no solo este departamento. Y la realidad es esta, que cuando buscás y querés alquilar, ya no está más en alquiler, desaparece. Hay mucha gente que se ríe con lo de Tinder. Está todo el mundo riéndose de Tinder. Sí, bueno. Yo solamente busqué departamento. Ah, bueno. Pero puedo dar la experiencia de eso. No, lo que digo, fuera de chiste, la gran mayoría de la oferta está en dólares. Pero no por Airbnb. Te ponen alquiler temporario. Claro. Cuando llamás, es temporario por un año. Y te alquilan en dólares. Claro. Te piden $500, $1.000. Eso también ha pasado. La oferta dolarizada de los departamentos también es real ante la evolución de la inflación. Pero querido, si el otro día mostramos en una nota a un señor que vende zapatos en el microcentro y los tiene en dólares. Claro. ¿Y un alquiler cómo vas a hacer? ¿Cómo actualizás eso? Ahora, la gran pregunta es, ¿está funcionando el taller que arregla la ley de alquileres o están en cualquier cosa en el Congreso? ¿Por qué está tapada esa ley? ¿Quién me puede explicar? No. ¿Dónde está la traba? El kirchnerismo está defendiendo esta ley. Es más, el kirchnerismo está diciendo, si vuelve la derecha, te van a cambiar la ley de alquileres y no vas a poder alquilar nada. Como si el estado de situación no fuera el que estamos contando acá, de que no hay mercado. Bueno, Entonces, el kirchnerismo dice, si vuelve la derecha, te va a cambiar la ley de alquileres, dejemos esto como está. Fíjate, la evidencia no modifica la creencia. No, y hay algo... pero che, mirá, si no hay el departamento, estropeaste con el mercado. Si viene la derecha va a estropear el mercado. Pero está estropeado. Hay algo más que es que Leandro Santoro, que es precandidato a jefe de gobierno porteño, no presentó un proyecto, tengo entendido, pero está diciendo que hay que regular Airbnb.
Eso O es sea, lo que necesitamos, es eso. No, O la digo es- comparación con Berlín, que escuché que, fíjense cómo Berlín, la municipalidad de Berlín compró 500 departamentos Ferraresi decía como eso. si fuera la riqueza alemana, pudiera el Estado argentino en la ciudad de Buenos Aires comprar 500 departamentos, 10.000 departamentos. Es una cosa, no está entonces en carpeta. Respecto del taller que vos hablás, los talleristas tienen ahí una situación. Porque claro, la actual oposición, que fue tallerista de la ley, porque fue aprobada en el Diputados por la actual oposición, encontró después en el Senado que el actual oficialismo, el otro tallerista, la terminó sancionando la ley y reglamentando. O sea, esta es una ley de la oposición. ¿Qué dice la oposición? Bueno, reconozco que me equivoqué. Lo cual es cuando la política ensayó con el mercado. Si vamos a ensayar a ver qué pasa con esto. Y ahí tenés dos efectos colaterales que no tienen que ver con propietarios inquilinos y está bueno que lo abordemos. ¿Cuál es el primer efecto? Es la salida de la inversión inmobiliaria de Argentina. Los constructores, como no están encontrando inversores locales, se están yendo a 3 mercados. Uruguay, Paraguay y Miami. De hecho, mirá, te doy el dato. Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Florida, los argentinos representan el 13% del total de los compradores. ¿Bien? Los argentinos salen con esa inversión inmobiliaria a pérdida y se van a otros mercados, pero lo siguen los constructores. O sea, esta ley, como dice mi amigo... Vos decís, Dipache, que el 10%, te lo voy a trazo grueso, que el 10% de la inversión inmobiliaria de Miami es argentina. No, el 13%. Bueno. El 13%. Pero además, los constructores están yendo a esos mercados porque, claro, efectivamente no están encontrando los inversores en el mercado local. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Hay un efecto más que hizo el kirchnerismo durante el último periodo con la gestión Batakis, que fue que además que le generó esto a la propiedad, llamó al revalúo inmobiliario. Con bienes personales, que en supuesto, ¿se acuerdan el famoso blanqueo? Que se iban a eliminar, lo terminaron reincorporando, subiendo las alícuotas, y hoy tenés una declaración del mínimo de bienes personales en 11.282.000 pesos, a partir de ahí comenzás a pagar bienes personales. Cuando en el año 1991, cuando este impuesto se creó, era de $100.000, que hoy te daría 49,5 millones de pesos. Dipache, gracias por todas tus buenas noticias. Siempre traes cosas lindas para descomprimir y para alegrarnos a todos. Y encima con números, que digamos, esto es periodismo de opinión. Nosotros no necesitamos datos, solamente opinamos sin datos, que nos encanta. Vos traes datos. Te traje datos, pero solamente te cierro con esto, que es una frase de Armando Pepe, que dice: esta fue una ley pareja para todos. Perdieron los dos. Perjudicó a inquilinos, propietarios, inmobiliario y constructores. Magnífico. Muy bien, transversalísimo. Exacto. Una obra de teatro se llama transversalísimo. Muy bien, le quiero decir lo que ustedes ya saben, y es que durante todo este año se mencionó en medios de comunicación que era un problema y que estaban perjudicando a los inquilinos y a los propietarios. Fíjense lo inelástico, es decir, lo rígido de un sector de la política que ni siquiera se dedicó a tomar el tema. Hubo una promesa de reparación, seguimos esperando, y sobre todo los que no tienen... Esto es, ¿saben cómo se llama? Crisis habitacional. Permítanme, voy a charlar con Martín Lustó. Yo digo, quizás podemos empezar por ahí. Hola Martín, ¿cómo estás? Te digo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué pasa con la ley de alquileres? ¿Cómo puede ser que pasa el tiempo y está trabado ahí? Yo sé que hubo iniciativas del radicalismo, recuerdo a Karina Banfi tratando... Martín Tetaz. Sí, ¿qué pasó? Creo que lo describió bien Pablo, ¿no? Que el kirchnerismo como que eligió simbólicamente decir que está defendiendo un lado, que es el lado, no sé si llamarlo el más perjudicado, pero es el lado cuyo agravamiento de la situación es más agudo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un departamento para alquilar y lo deja de alquilar, pierde un ingreso. Pero aquel que no encuentra vivienda, pierde su proyecto de familia, su tranquilidad, su seguridad. Y eso es lo que pasa con la ley. La ley tiene una parte que es taxativa, más descriptiva de a quién le corresponde determinadas cosas, las expensas extraordinarias, el ABL versus el inmobiliario, todas esas cosas que está bien. Y la otra parte es un mal diseño económico, algunos de nosotros lo advertimos cuando se estaba debatiendo, acerca de las consecuencias que genera. ¿Qué es lo que le pasa a aquel que le vence el alquiler? Como el plazo es tan largo para reacomodar el valor del alquiler, el propietario que igual decide alquilar se cubre poniéndole un precio más alto ahora. Dice, si yo de acá
al año que viene no lo puedo ajustar, lo que hoy vale 100, mañana vale 200, pero no lo puedo ajustar en ningún momento en el transcurso del año, ya le pongo 150 hoy de entrada. Entonces el salto para aquel que se le vence el contrato de alquiler y pasa a ir a buscar un alquiler Muy grande. es muy grande y es imposible de abordar en este contexto. Y eso, no sé, la ciudad de Buenos Aires se ve que primero tenemos más inquilinos que antes y hay muchos más inquilinos, es decir, el aumento de inquilinos es más grave en las zonas más vulnerables de la ciudad, en el sur, y ahí es donde todavía este problema de gravedad en cuanto a lo que significa es más intenso. Bien, ¿y hay algún plan de reparación o se conversa sobre en tal fecha largamos a hacer algo con la ley de alquiler? Porque la verdad es que no se escucha que sea un problema. Es decir, lo que es acuciante para un sector de la población no resulta acuciante para una parte de la política al menos. Bueno, yo creo, como te decía, que el kirchnerismo eligió simbólicamente decir que defiende a alguien que, como te decía, en mi opinión, desde el punto de vista de la gravedad a escala humana, vivencial, cotidiana, es el que más lo padece, que es el inquilino. Y no conozco a ningún inquilino que diga que esto lo está beneficiando, a ninguno. Más aquel que se le vence el alquiler, que tiene los problemas que ves. Ahora, también es cierto, hay que hacer eso y después cada distrito tiene instrumentos. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene instrumentos para aumentar la oferta de alquiler, en especial para determinados grupos. Yo he hablado con desarrolladores inmobiliarios a los que les interesa, si el Estado hace inversión, como hacen otros lugares de la ciudad, desarrollar el sur viviendas para determinados grupos socioeconómicos y para los jóvenes. De la misma manera que estoy convencido, y así es como lo estamos trabajando nosotros, que el microcentro puede ser un barrio joven. ¿Cómo serían esos incentivos para que sea un barrio joven? ¿Quién pone las garantías? No, vos desgravás la reconversión, desgravás ingresos brutos, que muchas de las empresas que en el microcentro están, bancos, aseguradoras, empresas grandes, tienen ingresos brutos acumulados, y lo desgravás para que se hagan viviendas para alquilar a jóvenes, que vos tenés un universo de facultades y universidades alrededor del microcentro, más infraestructura de transporte enterrada para moverte a cualquier facultad, más tecnología en materia de telecomunicaciones, y eso hay que reaprovecharlo porque hoy el microcentro, particularmente después de la pandemia, ya venía hace un tiempo, pero particularmente después de la pandemia ha declinado mucho. Yo creo que esas son las cosas que se pueden trabajar con instrumentos que la ciudad ya tiene, redireccionándolos de otra manera. Hay una ciudad donde se han hecho un montón de cosas interesantes y hay cuestiones pendientes, una ciudad pendiente, esta es parte de la ciudad pendiente. Massa, ¿cómo lo ves como ministro de Economía y candidato a presidente al mismo tiempo? En otros países eso ha ocurrido, pero yo creo que acá tiene una intensidad o una contradicción más grande, que es que como candidato vos querés que vaya bien el corto plazo, ¿sí? Porque estás a cargo de las cosas y entonces decís voy a tapar todo con parches porque yo tengo que hacer la mejor elección posible, y a veces ese tapado con parches genera un problema más grave a futuro, y esa es la contradicción que tiene él. Y la verdad que no es bueno para la situación de fragilidad de la economía argentina esa suerte de doble sombrero. ¿Me darías un ejemplo de qué le beneficiarían, no sé, planes platita? Planes platita o endeudarme o conseguir dólares que son cada vez más caros, no sé si es el swap con China o ir a buscar plata del fondo, ese tipo de cosas. Consigo la plata hoy, pero genero un problema mañana. Y él es candidato, no es seguro. Es decir, lo más probable es que él pierda mañana. Entonces hoy puede quemar las naves para hacer la mejor elección y dejar un problema más grave. Me parece que en el caso de la situación económica argentina, de la tradición económica argentina, es una contradicción mucho más grande que si Macron es candidato en Francia. Pablo de León. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Vos sorprendiste poniendo en la discusión que vos estás teniendo ya con Jorge Macri por la PASO de Juntos por el Cambio a Graciela Ocaña como encabezando tu lista de legisladores. ¿Ya tenés claro quién va a ser tu postulante a vicejefe o vicejefa? Mira, yo lo dije, en la ciudad de Buenos Aires el vicejefe se puede elegir después de las PASO. Ya lo sé. Entonces va a ser alguien que no es de mi espacio, que es lo que se muestra en las listas que nosotros construimos. Nosotros tenemos una mirada más amplia, que es más de Juntos por el Cambio. Yo veo a veces que Jorge Macri se encierra en una parte del PRO. Nosotros en nuestra lista tenemos al radicalismo, al PRO, a Confianza Pública, ¿sí? A Ocaña, al GEN, al socialismo. Somos eso mismo que está gobernando Juntos por el Cambio, puesto en las listas y en la manera en que nosotros abordamos eso. O sea que podés tener un vicejefe o una vicejefa del PRO. Sí, claro que sí. Muy bien. Bien, van a debatir acá en A Dos Voces, supongo, con Jorge Macri.
Yo siempre he debatido, siempre, y me parece que es bueno el debate. No es que el que mejor debate es el que es mejor jefe de gobierno, pero informa a la sociedad. Entonces, nosotros ya hemos dicho que estamos disponibles para el debate en cualquier fecha. El otro lado está pensando cuál es la fecha mejor. Nosotros, la fecha que digan, estamos disponibles para debatir. Y creo que es parte, cuando se debatía si las concurrentes o no, yo creo que lo bueno de las concurrentes, ahora que a Jorge Macri también le gustan, porque antes las criticaba, es que permiten realmente una profundización sobre los temas de la ciudad. Nosotros tenemos que darle a esta ciudad otro impulso. Y eso requiere propuestas concretas, requiere debatir, requiere también que cuando nos preguntan nos fuercen a profundizar, y que no digamos generalidades, que nos exijan en las respuestas. Hoy Cristina mencionó que en general se habla de feudos en relación con las provincias. Hizo una asociación diciendo como que la ciudad de Buenos Aires estaba escriturada por los Macri. ¿Vos pensás lo mismo? Primero, la ciudad de Buenos Aires tiene una historia de autonomía que no le gusta lo que le digan, desde las invasiones inglesas hasta la Revolución de Mayo en adelante y la respuesta a los embates del kirchnerismo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires vamos a decir los porteños. También es cierto que hace falta alternancia, aún dentro de una coalición. Esto de, volvemos a lo que eran las reglas del juego, quiero reglas de juego que favorezcan a una parte de la coalición. O si se repiten los nombres. Yo creo que no es bueno que se repitan los nombres. Me decís, ¿hubo Macri en la ciudad? Sí, hubo 8 años. ¿Hubo Macri en Vicente López? Sí, 10 años, casi 12. Y ahora de Vicente López pasamos para acá. No es como a mí me gustan las cosas, sobre todo porque no me gusta la doble vara y nosotros hablamos mucho de alternancia. Y además, esta ciudad que hace muchas cosas bien, como te decía, tiene una agenda pendiente. Y la verdad es que uno no puede resolver la agenda pendiente si no tiene una amplitud de miras y se pone sectario. Por ejemplo, Jorge Macri es ministro de Gobierno. Nosotros tenemos responsabilidad por el Banco Ciudad, por la Secretaría de Ambiente, por el Ministerio de Desarrollo Económico. Hablo de mi espacio político adentro del gobierno, 3 áreas, ¿sí? ¿Qué es lo que uno sabe? Que de afuera uno mira y no entiende las dificultades de adentro. Entonces hay que prestar atención a las restricciones que ve el de adentro. Pero también tiene que saber que el que está afuera trae ideas nuevas. Porque 16 años después uno tiene un automatismo de mirar las cosas desde una perspectiva. Y yo creo que hay que tener esa apertura, a escuchar al de afuera, a entenderlo de adentro, a darse cuenta que a veces alguien piensa algo de una forma que uno no lo pensó y eso aporta. Y por eso creo que la mirada de la coalición es mejor que la mirada sectaria de una parte de un partido político. Bien. Jessica, vos, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Te iba a preguntar otra cosa, pero me dejaste picando el tema que planteabas de el PRO y Macri y la alternancia en la ciudad de Buenos Aires. Y yo te diría, bueno, en el radicalismo tienen a los Pose, en San Isidro, que está Melchor Pose, el abuelo, el hijo Gustavo y ahora la hija, digamos. Ahí también el radicalismo, que de hecho es incluso tu propia línea dentro del radicalismo, debería explicar por qué lo hace. ¿Pero qué te hace pensar que yo voy a decir que eso está bien? No, porque los ejemplos no surgió, por eso te lo digo. Pero yo lo que digo, lo digo para todo. No me gusta, así como no me gusta que Uñac ponga al hermano, no me gusta el primo. Y así como no me gusta lo que hace Infram, no me gusta lo que hace ninguno en esa perspectiva. No, la verdad que prefiero que haya alternancia en lugar de una acumulación de años de administrar el Estado que hace, entre otras cosas, que uno crea que es dueño del Estado, que se produzca menos transparencia en los asuntos públicos. Sí, prefiero otro tipo de enfoque. Y no me gusta, y la verdad que así como no me gusta que juguemos al chicle con la Constitución. Entonces, cuando vamos a elegir tenemos que estar pidiéndole a alguien, no en mi caso, porque yo quiero competir y quiero que tengamos un debate y contrastemos propuestas, pero esto de que venimos San Juan, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, tan estirada, masajeada, tensionada la Constitución que tiene que opinar la justicia. A mí me parece que no va. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en Jujuy y cuán cierto es o no que podría ser una foto que adelanta? El kirchnerismo dicen, ahí tienen ajuste y represión, eso es lo que viene. ¿Cómo ves cómo gestionó Gerardo Morales lo que pasó en Jujuy? Mira, primero tratemos de entender cuáles son las reglas que nos damos. Hubo una elección en Jujuy, yo estuve presente el día de la elección. Ganó con 50% el gobernador. En ese mismo momento se elegían los convencionales. Durante
Toda la campaña se habló de cuáles eran las propuestas de Cambia Jujuy para la reforma de la Constitución. Después se debatió y se sancionó una nueva Constitución. Se llegó a una votación, en la mayoría de los casos de los artículos por unanimidad y en algunos por mayoría. Esas son las reglas del juego. Yo a veces, Cristina nos decía, armen un partido y gánennos. Preséntense a elecciones. Entonces, preséntense a elecciones. Entonces, ¿cómo es? Cuando vos sos mayoría, decís vamos por todo, y cuando sos minoría, si no te gusta lo que hacen otros, rompes todo. Ese es el mecanismo para dirimir las cuestiones en Argentina. Creo que, evidentemente, que no puede ser así, ni va a ser así, y yo creo que Gerardo mostró carácter. Si pasara algo así en la ciudad de Buenos Aires, que en una hipótesis vos estás gobernando, ¿qué harías con la fuerza de seguridad? Mirá, primero yo expliqué, porque a veces veo que alguien dice, conmigo no va a haber piquetes, pero tienen que decir cómo. Entonces yo expliqué cuáles son los mecanismos que ya tiene la ciudad para bajar la intensidad de los piquetes y entonces que pueda operar la policía de otra manera. Primer punto, un nuevo código de convivencia, como hizo Mendoza y como hizo Jujuy. Segundo punto, el tema de penalización. ¿Lo aprueban ese nuevo código de convivencia? Lo aprueban. ¿Acá en la ciudad te lo van a aprobar? Sí, sí. ¿El kirchnerismo te lo aprueba, el peronismo no, te por lo ahí el kirchnerismo no, pero yo creo que vamos a tener mayoría. ¿Sí? Segundo, el tema de penalizar cuando aquellos que tienen planes traen a los hijos a las manifestaciones. Nosotros no hacemos un esfuerzo colectivo para que los chicos estén en una manifestación, en una protesta, en un piquete. Hacemos el esfuerzo para que estén en el colegio, en la escuela. ¿Sí? Y tercer punto, todo aquel que ayuda a una manifestación que transcurre por afuera del Código de Convivencia también es penalizado o es sancionado. Las empresas de transporte que usan las unidades, aquel que presta asistencia logística. Esos instrumentos hacen que pueda disminuir la cantidad de gente y entonces sí que la policía pueda garantizar que se pueda circular. No tenés miedo que se arme a propósito. Va a ser, digamos, cómo se administra esa escena. Es la escena delicada para estigmatizar represión, violencia, muerte, sangre. Yo creo que hemos generado... O lo contrario, no hacen nada. Pero yo creo que hemos generado a través del tiempo una cultura del piquete y del corte que es expansiva. A veces hay cortes por cosas en donde el corte o el piquete produce más daño que lo que tenemos que resolver originalmente. Entonces ya eso es una cultura acumulada. Hay que retrotraerla y hay que retrotraerla volviendo a llevar el límite para el otro lado, sí. Muy bien, Martín Lustó, gracias por haber venido hoy. Te saludo, vuelvo a la mesa. Yo creo que voy a hablar con alguien que va a ser muy interesante. ¿Me permiten? ¿Aló? Llamada celestial. ¿Cómo está? Buenas noches, Diego. Che, me contó un pajarito que la señora lo eligió al fullero. Sí. ¿A quién? Al fullero. Al fullero. Sí. En el diccionario del lunfardo es aquel que puede engañar, puede hacer una trampa en juegos de carta u otros juegos. Habrá querido decir timbero, apostador, porque te apuesto a que antes de tal fecha traigo el avión, pero salió del inconsciente fullero. El timbero es respetable, porque, bueno... ¿Quién no tiene esa tentación de golpe uno? Tira, el casino tira. Fullero, ¿cómo puede ser? Y eso que, mirá, yo siempre te agarro la boleta azul, soy como Cristian Castro, por este amor es azul. A mí dame peronismo siempre, pero tengo mis reservas morales también. Ya se le van a ir. Conociéndolo a usted, yo vengo del futuro. Usted... ya compró. Ya manda Rosario. No, pero ese ventajita no lo trago. Y le diría a Cristina que piense mucho antes de empoderarlo. Tarde. A ver, permítame hacer el test facial. Cara de que un Massa presidente pide audiencia, usted le da una audiencia, se sienta frente a usted, Sergio Tomás Massa, entrevista ya. ¿En serio? Esa cara. Pero es suyo, es Hugo. Es Hugo. No. Hay que tener mucho cuidado con este. Vos sabés, Diego, que el otro día estaba chateando por Telegram con Putin. Ah, claro. Porque no digas nada porque queda feo, pero yo sigo hablando con él. No digo nada. ¿Sabés qué me dijo? Me dijo, ojo con con el fullero, porque es como yo, pero más hijo de...
Oh, Dios mío. Sí. Eso Putin por Telegram, me imagino. Al Papa. Le En el robó la alfabeto frase a ruso, Néstor, claro. parece. Y escúcheme, Sí. su candidato es Grabois entonces en la interna del Unión por la Patria. Sí. ¿Tiene candidato? Me parece que es un gran momento de ir con Juancito. Sí, lo voy a bancar fuerte a Ahí Juancho. Para que la derecha no se sienta tan segura en este país hay que meterle miedo. Así que quiero que Juancito mida bien, prometa desalambrar, impuesto a la vivienda ociosa, subir 10% la alícuota de bienes personales, triple indemnización. Bueno, y sigamos, ¿eh? El tema del litio también, bueno. Hoy bueno. dijo Máximo que el litio tenga retorno de inversión para los trabajadores, que no sea un recurso natural explotado, es decir, que sea para los argentinos y con la misma contundencia con que defendemos nuestro calamar que nadie lo puede tocar en los mares argentinos. Imagínense Bueno, por lo que eso, haremos hay con que- el litio. Hay que ir corriéndolo por izquierda. Pusieron a ventajista, ahora me hago zurdo y expropiador. Ya van a ver. Sí. A Y créanme desalambrar, que antes de a irme de gira, desalambrar. les voy a meter los obispos más zurdos que se les ocurran. Para joder nomás. ¿Eh? Porque me gusta hacer lío. Es así. Es que salió muy recuperado de la intervención quirúrgica, veo. Sí, estoy bien. Ya estoy para que Nelson y Rubín vuelvan a escribir libros. Escúcheme, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si Patricia Bullrich fuera presidenta, Horacio Rodríguez Larreta o Milei? A ver. Horacio no me desagrada tanto. Ajá. Dato. Bien. Viste que sale con medio mundo y pesca todo. Bueno. ¿Y los otros dos? ¿Y los otros dos? Mire que Milei está muy creyente, pero estudia judaísmo, estudia la Torá. No le gusta. ¿Cómo? ¿Me lo estás vendiendo ahora? Sí, ¿Qué yo pasó? yo estoy tanteándolo a usted nomás. No, sí, ya me conocés para dónde voy. Bueno. Dieguito, por favor. Está bien. Bueno. Recién chateé también con Xi Jinping. Bien. Por WhatsApp lo mismo. Me dijo, ¿viste cómo hacen los chinos tipo Jackie Chan cuando le dije lo de ventajita? Me dice, uy, se agarró la cabeza. Me mandó un audio. Bueno, Massa como- tipo súper como- jodido, me dice. Escuche, como a usted lo quiera vender, pero es Sugo. Yo quiero saludarlo y agradecerle esta conversación. No, Diego, no me lo tires a mí, ¿eh? Por lo que deduzco, a Massa le sacaron la ficha a todos menos los dolobus de la clase media precarizada, domada e empobrecida de la Argentina. Bueno. Todos nos damos cuenta, menos la franja esa que le tirás un previaje para ir a Cataratas y se cree Warren Buffett. ¿Vio? Ahí está. No Muy bien. sabéis, hice un rulo con el dólar y me gané 10 lucardas. Ahí Por está. favor. Y bueno, Por favor. ocurre. Descripciones Eh. de la Argentina muy reales. Gracias. Muchas gracias. Piensen mal que van a pensar bien. Piensen mal que van a pensar bien, está muy bien. Cambio de tema completamente, vamos a hablar con Fernando Burlando, que nos escucha, es el abogado de Gloria Romero. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿podés contarnos cuál es el estado hoy de las novedades de la causa? Vos ya sos formalmente el abogado de Gloria, dije bien. Sí, somos un grupo de colegas que estamos traccionando todos juntos. Está el doctor Brien trabajando también a la par, que es un colega de Corrientes que trabaja mucho en el Chaco. Y bueno, estoy ahora, en este momento estoy con mi hija, con Fabiana Méndola, con Gustavo, trabajando precisamente en lo que se viene, que es la definición de esta investigación. Obviamente una definición precaria, pero es una definición. ¿Cuál es la hipótesis que vos manejás de qué ocurrió con Cecilia en virtud de las pruebas que van apareciendo, lo que se fue encontrando? Lo que yo entiendo es que la asesinaron en su casa, en la casa de Locena, mejor dicho, perdón, en el cuarto precisamente donde ocasionalmente pernoctaban, que de ahí la sacaron
Dejaron seguramente mucho rastro hemático en el lugar, no tengo lugar a dudas. Son cuestiones que se van a detectar ahora a partir de las últimas diligencias periciales. Y bueno, se las llevaron de ahí con muchos de los detenidos y mucha otra gente que no está detenida para pulverizarla. Bien. ¿A cuánta velocidad va la investigación? ¿Están colaborando fiscales, la justicia del Chaco? ¿Con cuánta celeridad se están manejando? Mirá, nosotros con las personas que te mencioné recién, diariamente vamos a la Fiscalía en reiteradas oportunidades, vamos con propuestas de medidas probatorias y se realizan, diría, instantáneamente. Ni siquiera a veces llegamos a dejar algún escrito, conversamos la posibilidad de la ayuda tecnológica, de la ayuda de lo que es la criminalística. Obviamente tenemos muchos años en esto, todos los colegas que estamos trabajando, y me parece que eso, sumado al gran trabajo que ahora se ha encaminado y a partir de la semana pasada vamos a conseguir el objetivo final. Hace muy poquito no teníamos nada, hace 15 días había una gran desorientación, era una investigación muy complicada donde no había nada, estaba solamente la voz de una mamá desesperada porque intuía que algo le había pasado a su hija, nada más. Y hoy, bueno, en este momento te doy una noticia, te está declarando una de las detenidas. Nosotros creemos, luego creo yo que ha sentido la presión de los medios y la presión de la justicia, sobre todo, que bueno, ha entendido que va a tener que de alguna manera que aclarar la situación para acomodarse en esta investigación, si no tiene una vida por delante de tensión. Acá hay un pacto de silencio entre los padres y César, y quién más se puede quebrar. ¿Qué te parece que podría ocurrir? Porque es cierto lo que vos mencionás, hay mucha presión mediática, social. Yo creo que en el caso del clan Sena, propiamente dicho, del clan familiar, o el clan de la impunidad, yo creo que ellos están tratando, sin ningún tipo de moral ni de ética, acomodarse en una mejor situación para ver cómo sortean este paso y esta situación. Están buscando tal vez responsabilizar a una sola persona, que es en este caso el hijo, de todo este episodio que fue planeado y pergeñado por toda la familia, de lo cual hay pruebas de lo que yo te estoy manifestando. Respecto de los demás detenidos, perdóname, que muchos Fernando, funcionan como incondicionales. Algo importante que dijiste, ¿esto fue planeado o fue una situación que se fue literalmente de las manos y después ya hubo que deshacerse del cuerpo? ¿Había un plan de que Cecilia fuera y cómo se iba a ejecutar y quién iba a hacer qué cosa? Claramente fue planeado. Se venía trabajando sobre una idea irreal de un posible viaje que precisamente la única víctima de toda esta investigación la tenía muy, pero muy entusiasmada. Cecilia estaba muy entusiasmada con este cambio de vida, con esta nueva vida que iba a tener en el sur, donde se le había prometido hasta un excelente sueldo y una situación totalmente diferente a la que estaba pasando en el Chaco. Y así, esta circunstancia fue de alguna manera transmitida a todos los seres queridos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se buscaba era eso. Se buscaba engañar absolutamente a todos para, obviamente, con el único objetivo de conseguir la impunidad. ¿Por qué? Porque obviamente si esto hubiese transitado por otros carriles, sin torpezas y sin la intuición de una madre, seguramente, hoy no estaríamos ni siquiera buscando a Cecilia, y hubiese pasado más tiempo en pos de la limpieza de todas las escenas del crimen que utilizaron los Sena. Es así que
esta situación planeada por esta, entre comillas, familia del crimen, sin lugar a dudas, es lo que ya tenemos probado, lo que está probado y lo que va a generar un gran compromiso absolutamente a todos. Bien, mientras sale Fabiana González, mano derecha de Marcela Acuña, nosotros vemos imágenes, Rolo Barbano. Ahí está. Eso es muy importante, ¿eh? Fernando, eso es muy importante lo que está pasando ahora. Te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿qué expectativas tenés sobre la declaración indagatoria de Fabiana González? Y la segunda, ¿en quién estás pensando cuando hablas de la posibilidad de que haya más involucrados que no estén entre los 7 detenidos? Mira, obviamente que aquí hay que... empiezo por la segunda. No, mejor dicho, te respondo la primera. Tengo mucha esperanza en que esta mujer haya aclarado. Hoy directamente a gritos le decíamos que aquella persona detenida que no tenga algún tipo de vínculo o participación propiamente con el crimen o que haya participado en forma posterior a lo que fue el asesinato de Cecilia, que venga, que declare, que íbamos a considerar realmente su deposición, su declaración. Y bueno, fíjate que automáticamente, minutos después o un poco más tarde, esta mujer pidió declarar, cosa que no estaba prevista, y tengo mucha fe, o tengo tal vez la esperanza de que haya aportado elementos para poder seguir avanzando en una investigación que ya, desde mi punto de vista, está cerrada. Respecto de los posibles responsables que no están en detención, mira, curiosamente, en este clan que se maneja con muchísima impunidad, lo que sí se ve es colaboración impune. Esa me parece la palabra justa, porque, fíjate, están metidos en un gran lío, le han quitado la vida a una joven, esto ha generado una pueblada realmente, no en el Chaco nada más, sino en todo el país, y sin embargo había dementes que se metían en la casa a obstaculizar la investigación. Se llevaron mobiliario, que seguramente mañana pasado vamos a tener resultados de pericias que han arrojado resultado, adelanto, positivo, y que seguramente van a ser un gran también aporte para la investigación, pero habla de la obstrucción y de la colaboración incondicional a la impunidad. Cuando vos tenés un tema de esta naturaleza, donde están los medios nacionales, locales, y tenés realmente a toda una provincia en vilo para que esto se esclarezca, realmente me parece descabellado que haya gente que colabore aún al día de la fecha con este clan. Que no hay ninguna duda, fueron los asesinos de Cecilia, fueron quienes desintegraron a Cecilia. Respecto de otro punto, sí, es cierto, estamos esperando cruces telefónicos, a ver con quiénes se comunicaron en esos días, en ese día crítico fundamentalmente, y en los días posteriores, de la función pública en general. A ver, de la función pública. A ver quién le quiso dar una mano. Vos sabrás a esta altura que Marcela Acuña, el día en que le allanaron la casa, el 9 de junio, dijo, esto es un atropello, voy a llamar a Capitanich para parar esto. Ella lo dijo en público cuando obviamente todavía Cecilia estaba desaparecida y ella no había sido detenida todavía. ¿Las cruces de llamado de los que estás hablando con funcionarios pueden tener relación con esto? Yo creo que tenemos que investigar y agotar todo tipo de sospecha, de perspectiva, más allá de las explicaciones que nos tenga que dar. Estos salvajes se la van a dar a la justicia. Creo que en este caso, que está tan involucrada la política, tiene que también dar una respuesta. Tiene que dar una respuesta. Y obviamente lo más importante es que avancemos con la investigación para tener algo de contundencia en los reclamos que a corto tiempo podemos hacerle a todos, absolutamente a todos. Fernando, muchísimas gracias por este ratito. Por favor, buenas noches a todos. Bien, vamos a seguir con el tema, hacemos una tanda y nos comunicamos con el Chaco. Tanda, por favor. Vamos al Chaco, está Marcos Barroca. Marcos, te escuchamos. Diego, bueno, aquí hay muchísima expectativa por a ver qué surge de esta declaración de Fabiana González.
que llegó, a ver, te diría hace ya 3 horas, 3 horas que está aquí en la Fiscalía dando su testimonio. Ella los pidió, escribió una carta al servicio penitenciario y después a través de su abogado a la Fiscalía. Y el traslado se produjo de inmediato hoy a la tarde. Por eso llama la atención y creo que un poco, no sé si lo han hablado con el doctor Burlando, pero aquí esta declaración es importante porque incluso ella se veía en una situación complicada para su futuro porque sabía que se venía la prisión preventiva, que iba a quedar detenida hasta lo que iba a ser el juicio por jurados. Pero ¿por qué es clave? Fundamentalmente porque ella tuvo una frase, Diego, cuando la detuvieron en su momento, que ella dijo que Marcela Acuña le pidió que limpiara la casa. Y a partir de ahí, obviamente se llamó a silencio, no habló más. Entonces ahora, acá este testimonio es vital. Y hoy el doctor Burlando Marcos, lo anticipó sumo a un poco Rolo durante todo el día, que iba a ser realmente importante, sí. Sumo a Rolo y les pregunto a ambos, ¿se empieza a romper el pacto de silencio? ¿Esta es la traducción de esta declaración? ¿Podría pasar eso? Gustavo Obregón, el marido de Fabiana González, ya lo quebró, lo rompió la semana pasada cuando marcó el lugar donde estaban los restos que aparentemente serían de Cecilia. Ahora hay que ver, Marcos, qué pasa con Fabiana González, pero da la sensación de que va en la misma dirección, de tratar de ponerse en el lugar de, a lo sumo, encubridora y no de partícipe del asesinato, de hablar para tratar de que le bajen la calificación. Sin duda, Rolo, porque, a ver, ella tiene mucho más para perder que para ganar y creo que vio la situación de su esposo y dijo, acá tengo que cambiar en algo mi situación y por eso decidió hablar. Y los abogados de la familia de Cecilia vieron justamente esa ventana, esa rendija como para tratar de incentivar también esa declaración. Hoy lo hablaron durante la mañana. Pero a ver, esto me parece para que fue lo que generó todo este movimiento. Marcos o Rolo, ¿qué pasa si, digamos, qué gana declarando y qué hubiera pasado si permanecía en silencio y seguía el proceso? Simple mi aporte. Fabiana González está acusada de partícipe necesaria del homicidio de Cecilia. El partícipe necesario tiene la misma pena que el autor. En este caso, prisión perpetua. ¿Qué está intentando Fabiana González, al igual que hizo su marido? Quedar en un rol mucho menor. Por ejemplo, de encubrimiento. Yo fui a limpiar la casa. ¿Qué vi? Vi sangre, vi esto, vi aquello. Esto es un poco lo que está intentando con miras a el pedido de procesamientos del jueves, ¿verdad, Marcos? Sí, totalmente, Rolo. A ver, el partícipe necesario, a ver, se conforma esta figura en la previa del hecho. Es decir, vamos a suponer que en este caso Fabiana González hubiera tenido algo que ver directamente con la desaparición de Cecilia. Por eso se favorece, porque, a ver, su situación o su presencia es después de la desaparición de Cecilia. Y ahí le puede caber la figura del encubrimiento, que según tengo entendido va, creo que de 1 a 6. Sí, 1 a 6 años. 6 es la pena máxima que tiene, o sea que el cambio es rotundo. Sí, totalmente. Bien, finalmente digamos que entonces, ¿cuánto lleva declarando? 3 horas, dijiste, Marcos. 3 horas. Sí, 3 horas. Bueno, vamos a estar informando sobre esa declaración. Gracias, Marcos. Segundos, Rolo. Si llega a hablar, es un escándalo, pues la mano derecha de Marcela Acuña. Tiene mucho para contar. Siempre estaba junto a Marcela Acuña, a la suegra de Cecilia. Por eso, tanta expectativa puesta sobre esta declaración. Bien, esto ha sido todo. Ahora Joaquín Morales Solá desde El Llano. Hasta mañana.